Cuando se acercaban a Jerusalén por Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente y al entrar encontrarán un burro amarrado que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice ¿por qué hacen eso?, contesten: el Señor lo necesita y lo va a devolver pronto. Fueron y encontraron al burro amarrado junto a una puerta, afuera en el camino, y lo desataron. Algunas personas que estaban ahí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burro? Ellos le contestaron como les había dicho Jesús y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima y Jesús montó en él. Muchos extendieron sus capas a lo largo del camino y otros ramas cortadas de los árboles. Tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: Hosana, bendito el reino que viene de nuestro Padre David. Hosana en los altos cielos. Es palabra del Señor. Puesto que después de esto tendremos el relato de la pasión que vamos a compartir, permítanme un par de reflexiones que me provoca un poco la lectura, esta celebración y el momento que estamos viviendo nosotros en nuestro Perú. Hablar de la entrada triunfal, la manera de hablar, es, querramos o no, y no estoy forzando las cosas, un gesto que es no solamente religioso, es un gesto que tiene un trasfondo político muy claro. Y no lo estoy forzando por si acaso, no es porque estamos con las elecciones, sino el texto mismo nos presenta a Jesús entrando a Jerusalén, la capital, montados, y insiste en eso, en un borrico, en un burro. ¿Por qué? Porque en ese mundo, ir montado sobre un borrico, en contraste con ir montado sobre un caballo, era un signo y un gesto de humildad. Montado sobre un caballo es un gesto de soberanía militar, del poder. Y Jesús viene sobre un borrico, no sobre un caballo. Y el reinado de Jesús, que él hablaba tanto del reino de Dios, es un reinado no del poder, es un reinado del servicio. Vine para servir, no para ser servido. Y esto no lo olvidemos. Cuando pensemos en Jesús, pensemos en ese camino de donde sí. Y por eso lo mataron. ¿Por qué? Porque captaron perfectamente que su postura, lo que él estaba planteando, era llevar la vida y configurar la sociedad en clave de servicio. Por lo tanto, una crítica a aquellos que tienen el poder y abusan del poder para utilizar a los demás y hacerse servir a sí mismos. Cosa que estamos viendo y nos vienen advirtiendo en las últimas semanas, desgraciadamente. Por eso Jesús viene montado en un borrico. La otra cosa es las reacciones ante esta entrada de Jesús contrapuestas. El pueblo, la muchedumbre, lo aclaman: Hosana al Hijo de David, aleluya, cántico. Reacción de las personas en el poder: dile que se callen. Le quieren forzar a Jesús que se callen, que no hagan a la araca. Jesús les contestará: si se callan ellos, hasta las piedras gritarán. La reacción es una de aceptación, otra de rechazo. ¿Qué provoca diferencias de reacciones ante el mismo hecho? Era obvio. Lo provoca lo que Jesús en carne representa. Un Jesús cuyo reinado, entre comillas, es el reinado del servicio, es el reinado del estar para los otros. El Jesús que habla de un reino de un Dios para los marginados, olvidados, apesumbrados, enfermos, paralíticos, leprosos, pecadores. Un Jesús no que se hace rodear por la alta alcurnia, sino un Jesús que está para los demás. Y tomaron nota de lo que estaba representando Jesús. Si seguimos el camino de Jesús, nosotros mismos también, y nuestros políticos lo hicieran,
encontrarían sentido a lo que Jesús propone, que es desvivirse, y ese mismo pueblo, de los sencillos que aclama a Jesús, también se va a subir eventualmente, muchas veces sucede, al coche de la oportunidad. Cuando unos días después se trata de elegir entre Jesús y Barrabás, a ese crucifícalo, lo venden. Se sube a ese vaivén según las conveniencias. En este momento la conveniencia política de utilizar lo religioso, vamos a ver en qué termina después. Pero no veo en muchos de ellos ganas del servicio. Esta escena nos invita por eso a preguntarnos de qué lado estamos. De lo que aclamamos cuando las cosas están muy bonitas, de un cristianismo triunfalista, de estandartes, de aleluyas, de mucho cántico, o un cristianismo humilde, sencillo, humano, cercano, sin estandartes, sin mucha laraca. Un cristianismo como el que nos está mostrando el Papa Francisco. Ya no hay corona, no hay estandartes, ya no hay que lo lleven en andas. Un Papa que se acerca y que está provocando rechazo, ¿o no? Está provocando rechazo por las mismas razones por las que rechazaban a Jesús. El cristianismo que nos plantea es un cristianismo, un modo de vivir en plan de servir. Esto y mucho más nos invita a reflexionar este fin de semana, estos días, y hoy en particular en que hacemos memoria de esa entrada de comida triunfal.